Iglesia, de enseñar capítulo por capítulo, versículo por versículo de la palabra de Dios. Así nos movemos sistemáticamente a través de toda la palabra de Dios. Hemos estado en el libro de Primera de Corintios. Empezamos en el capítulo 1, obviamente, y así nos movemos sucesivamente. Nos quedamos la última vez que estuvimos juntos en el versículo 19. Vimos lo que es el contraste de la sabiduría del hombre a la sabiduría de Dios. Así es que continuamos donde nos quedamos, pero antes de pasar a eso, le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, y vamos a tratar de cubrir, Dios mediante, hasta el versículo 31. Y por reverencia a la palabra le voy a pedir por favor, si le es posible, que se ponga de pie conmigo y vamos a leer los versículos que estaremos cubriendo. Y luego queremos dejar que el Espíritu Santo nos hable conforme su palabra. Dice de esta manera, Primera de Corintios, versículo 20 al 31. Perdón. Dice de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que cada vez que la abrimos, Señor, y cada vez que leemos, lo que tiene en ella, Señor, es vida a nosotros, es dirección, viene a ser nuestro compás a la vida diaria. Y queremos, Señor, que en esta tarde, tú que conoces nuestras mentes y corazones, queremos que hables y ministres conforme tu voluntad y nos ayudes a tomar tu palabra en una forma práctica. Leemos lo que dice, Señor, pero cómo la aplicamos a nuestra vida es nuestra búsqueda en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, Señor, y hagas tu voluntad de nosotros en los próximos minutos que tenemos juntos. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, familia. Continuamos con estos pasajes. Si puedo establecer una clase de fundación. Todo esto, Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios, porque originalmente en la iglesia de Corintio, perdón, empezaron a dividirse, empezaron a tener favoritismo. Se empezaron a dividir unos diciendo, nosotros somos de Pablo, y luego, nosotros somos de Pedro o de Cefas. Nosotros somos de Apolos. Y los más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Lo que está pasando aquí es que Pablo les está haciendo una aclaración muy importante que nosotros como cristianos tenemos que entender. Este título original, esta serie,
le titulé Problemas en la Iglesia. Y usted sí dirá, ¿problemas en la iglesia? Oh boy. Déjeme decirle que alguien un día me dijo, o escuché de un pastor decir esto, que la iglesia perfecta es aquella que no tiene gente. Y tiene razón, porque usted sabe, a veces las cosas están bien cuando estamos solos, pero ya nomás llegan los tíos, los primos. Y no falta que, especialmente si ustedes como mi familia, todos hablan a la misma vez. Nadie no sabe ni quién está, no sé si a usted le pasa lo mismo, es algo común, creo que en las familias hispanas. Ah, y ahora, hoy en día las prácticas no se han perdido. Para aquellos que se criaron en rancho, seguimos igual. Gritamos, está en la casa como cuando está viendo un juego de fútbol americano. Hay una gran alegoría, si puedo decirlo de esa manera. Bueno, la iglesia aquí, Pablo les está diciendo, hey muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se están dividiendo? Y los quiere regresarlos a que entiendan. Porque lo que pasa, la razón por la cual se están dividiendo es porque tienen sus personajes preferidos. Apolos era un gran predicador, se identificaban como hablaba Apolos. Y no se diga Pedro, caminó con Jesús, se identificaban con Jesús. No se diga Pablo, se identificaban con Pablo. Cada uno se dividía de esa manera. Y ellos querían entender que de la manera que llegaban a Dios era por la sabiduría del hombre. Porque en aquel tiempo, estamos hablando en esta era, se exaltaba mucho el conocimiento y la sabiduría del hombre. Hasta el día de hoy las cosas no han cambiado, únicamente los tiempos, porque aún hasta el día de hoy la gente hace lo mismo. Hemos estado cubriendo lo que es la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría del hombre. En esta tarde el título es La sabiduría de Dios permanece. Continuamos con estos ricos pasajes que nos permiten abrir los ojos y nuestro entendimiento para poder reconocer que no es nuestra sabiduría la que nos lleva a Dios, que es el énfasis que Pablo está haciendo. No es nuestro conocimiento, sino es el poder del Espíritu Santo trabajando en el corazón del hombre por medio de la revelación de la palabra. Y si podemos hacer una pausa pequeña ahí, hermanos, no hay nada que yo pueda hablar para usted, amigo, amiga, que nos visita por primera vez, que lo pueda convencer de su necesidad de Dios. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es darle la palabra. La palabra trae convicción en la vida de cada uno de nosotros y nos enseña que tenemos una necesidad de Dios. Cuando venimos al Señor, ¿se acuerda? Yo la primera vez que me predicaron el evangelio, esto fue como en el año 1990, 91, en los proyectos 1217 South Pine, hasta la dirección. Estaba yo afuera lavando el carro, llega un hombre grandote, así, esos que hacen ejercicio, con una lágrima aquí tatuada, de esos de Victory Outreach. Viene en fuego y llega y me paro yo de estar lavando el carro y volteo a verlo arriba y me dice, ¿quiere aceptar a Jesús? Le dije, yo quiero lo que tú me digas. Estaba bien grande, pero no puedo. Yo al momento acepté a Jesús, pero mi corazón no cambió. Fue una confesión de boca nada más. Todo para decir esto: no hay palabras que yo pueda decirle a usted que lo convengan o lo convenzan de su pecado. Eso es lo que hace la palabra. Y por eso continuamente, como pastores, somos 9 aquí en esta iglesia, queremos enseñar únicamente lo que enseñó Jesús, y esa es su palabra. Los resultados no me pertenecen a mí, eso es el Espíritu Santo y el Señor que lo hace por medio de su palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo les está diciendo que es por el poder del Espíritu Santo que transforma el corazón del hombre por medio de la revelación de la palabra. Otra cosa que podemos notar, Calvary Chapel siempre hace esto. Me encanta como la manera, no porque pertenezco a Calvary Chapel, eso no me va a salvar para nada, pero me encanta la manera que la palabra de Dios es expuesta.
libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Por qué me gusta eso? Hermanos, cuando el hombre se entremete, y no digo que no tenemos ciertos estudios que son ya sea temáticos o específicos para días especiales, pero queremos enseñarle toda la palabra de Dios, porque de otra manera podemos caer en el peligro de ¿quién le gusta ir ahora ya no se llama Hometown Buffet, ahora se llama el Corral, right? Golden Corral, se me hace que se llama. ¿Se acuerda cuando va ahí? ¿Qué es lo primero que hacen? Muchos de ustedes se van derechito a las galletas, al pastel, right? Lo bueno. ¿Qué pasaría si ahora podemos mover ese ejemplo y ponerlo aquí? ¿Qué tal si yo le doy únicamente las promesas de Dios y me olvido de las cosas, como Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulaciones? Y no hablamos de tribulaciones porque eso es malo. Cuidamos mucho darle todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo, para que haya un crecimiento en usted normal, y no nada más eso, pero saludable. De otra manera, váyase a los chocolates todo el tiempo o al pastel y le va a subir la diabetes o le va a subir las libritas o algo va a pasar. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. Le queremos dar todo el consejo. La única manera que podemos hacer eso es cubrir libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Eso es nada más un comercial, pero eso es como lo hacemos. Por eso Pablo, hablándole a estos hombres, les está diciendo: es el Espíritu Santo trabajando en el corazón del hombre por medio de la revelación de la palabra. Estamos viendo la sabiduría de Dios en contraste de la sabiduría del hombre. Con eso en mente, entendemos ahora que es la revelación de la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo quien nos da sabiduría. El mundo donde vivimos hoy en día enseña todo lo contraste. Y lo contraste es manifiesto en la mayoría de los hombres que dependen en su propia dependencia, no teniendo una relación con Dios. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene una relación con Dios? Todos sus problemas incrementan. El sabio siempre ha pensado que, es más, si nosotros tenemos que tomar 2 años de church history o la historia de la iglesia. Y si regresamos, usted ve que los cristianos se les ha llamado originalmente los del camino, si recuerdan eso. El llamar a un cristiano en aquel tiempo era una ofensa. No era algo de halago, era una ofensa. Porque veían a Jesús, como dice la palabra, maldito aquel que muere en un madero. Solo a un cristiano lo veían como algo bajo. Por eso les llamaban cristianos, le llamaban los del camino. A transcurso del tiempo vemos que les llamaban herejes, que todos estos nombres y títulos que nos llaman, porque el hombre siempre ha pensado que el cristianismo es para aquel que está débil de cerebro, aquel que no es suficiente fuerte. El hombre siempre ha descansado en su sabiduría para poder identificarse a sí mismo como que él todo lo sabe. Mas sin embargo, por eso le digo que el contraste de la sabiduría de Dios, que es donde realmente viene la sabiduría conforme a las escrituras, no del hombre, es la verdadera sabiduría. El hombre siempre, otra vez, vemos cómo se manifiesta en su sabiduría. Y esto lo lleva a una dependencia propia. No teniendo una relación con Dios, todos sus problemas se incrementan. Y no queremos decir, creo que esto es importante notar, como lo hemos dicho antes, que la sabiduría del hombre es mala. No es mala, pero no estamos hablando de una sabiduría que únicamente es académica. Estamos hablando de la sabiduría de conocer a Dios. La sabiduría no es mala, pero Dios nos la da en este mundo únicamente para poder exceder y descubrir las cosas que hemos descubierto. Vemos y podemos usar un puño de ejemplos. Ya les dije, gracias a Dios por aquel que inventó la rueda, que la hizo redonda en lugar de cuadrada, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. La sabiduría que Dios le ha dado al hombre es buena, pero Pablo quiere notar
diciendo que la sabiduría del hombre nunca lleva al hombre a Dios y que no podemos depender de cuán listos somos nosotros, si tenemos un doctorado o no, para poder llegar a Dios. Es más, si hacemos un recorrido de los pasajes que ya leímos, aquí habla de todo lo contrario. Dice 1 Corintios 1:27, lo tengo yo en mi oficina, dice que Dios ha escogido. No quiero contarle cuentos chinos, dice mi hermano Ángel, dice esto, el versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso es realmente lo que pasa. A Dios ha escogido, y ahorita nos movemos más también porque habla, expande un poquito más ese pensamiento más adelante. Dios ha escogido a personas que quizás no tendremos mucha sabiduría del mundo, pero tenemos sabiduría que Dios nos ha dado, y en realidad esa sabiduría vale más que cualquier conocimiento que podamos tener. Me encanta lo que dice John MacArthur en cuestión de esto, y tengo que empezar citándolo. Dice de esta manera, cito: el conocimiento y las filosofías tienden a incrementar los problemas del hombre, no a resolverlos. El odio aumenta, la incomprensión aumenta, los conflictos y las guerras aumentan, la embriaguez aumenta, la delincuencia aumenta, las crisis mentales y los problemas familiares aumentan. Cuando más se mira el hombre a sí mismo y más depende de sí mismo, peores se vuelven las situaciones. A medida que aumenta la sabiduría, también crecen los problemas. Y esto es verdad. Mire usted, voy a regresar a mis tiempos. Yo nací en el año 1970. Ya. A transcurso de los años, hay muchas cosas que puedo identificar la sabiduría del hombre. Y usted también lo puede hacer, aunque usted todavía está jovencito. Ya aún voy a regresarme únicamente 10 años atrás. Hermano, las cosas han cambiado y continúan incrementando y cambiando para peor. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre se entreviene entre todo lo que está pasando. Antes quizás leíamos el libro de Apocalipsis, como todos, no sé si lo ha leído, pero si no, le recomiendo que lo haga, donde nos habla de los últimos tiempos, Mateo 24. Y quizás estábamos como los discípulos cuando le preguntan a Jesús: ¿y cómo serán estas cosas? Hermanos, hemos llegado a ese tiempo. La sabiduría del hombre, entremetiéndose en las cosas, en la vida que sucede día a día, vemos cómo las cosas están cambiando. La tecnología buena, gracias a Dios, especialmente los heated seats, oh man, esos tan buenos. Continuamente estamos creciendo en el conocimiento, y gracias a Dios por ello, pero algo está faltando. Si se da cuenta, falta la sabiduría de Dios. La mentalidad del hombre está puesta aquí en la tierra, y esta sabiduría únicamente se mantiene en lo que pueden ver, en lo que pueden tocar. No excede más de eso. Y el hombre se está perdiendo. Usted sabe que somos el país más medicado en el mundo. Ya, porque específicamente en el estrés. I don't know quién de ustedes toma pastillas para estrés, pero para todos nos estresamos. Es más, ya me estoy estresando ahorita. Hermano, nos estresamos por cualquier cosa y queremos medicarnos porque estoy estresado. No me grites, no, bueno, qué sé yo. Mantenemos nuestras emociones aquí. Antes, me acuerdo, bueno, a mí me creó mi abuelita. Mi abuelita me pasaba algo, mejor no le digo lo que me decía, pero decía: hágase hombre. Todavía al día de hoy se cae un chiquillo, nomás sacúdase. ¿Para qué está ahí chillando? Aquí no haga eso porque ya puedes tener problemas quizás psicológicos. Quizás, I don't know, ahora ya va a tener miedo a caerse o qué sé yo. ¿Se da cuenta cómo? Y el hombre hace eso. Es lo que hemos causado aquí en el mundo donde vivimos. La sabiduría del hombre se ha entremetido en las cosas de Dios. Y el hombre piensa vivir eternamente aquí en la tierra, mas la realidad no es esa, porque la sabiduría de Dios nos dice que 100% de todos nosotros un día dejaremos este cuerpo. Por más bonito que esté el cuerpo, se quedará aquí en la tierra, se va a petatear, se va a morir, se va a acabar la fiesta, todos. La sabiduría de Dios nos dice que hay un redentor,
que Dios mismo, Juan 1:12, dejó su trono, dejó su gloria para descender y habitar entre los hombres, ir a morir por nuestros pecados, escribir nuestro nombre en el libro de la vida, después de que le confesemos y pasar una eternidad con Él. El hombre en su sabiduría no piensa de esta manera. El hombre piensa únicamente en que, está enfocado en su academia, en su sabiduría aquí. Cuidado aquel que tiene un doctorado. He escuchado tantos, tengo unos amigos que, no sé si son mis amigos en realidad, pero dicen que ellos no se juntan con nadie a menos de que todos sus amigos sean más listos que ellos. Hermano, ¿qué clase de gente es esa? Está pensando únicamente en las cosas de este mundo. ¿Por qué pasa todo lo que pasa en este mundo? La realidad es porque no conocen las escrituras, no conocen la verdadera sabiduría, porque Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Right? ¿De qué le sirve tener dinero, tener muchas becas ahí en la pared? Y no digo que no lo haga. Si el Señor le ha llamado a eso, échele ganas. Pero que no sea la sabiduría del hombre en la cual usted descansa para una eternidad. Porque si eso pasa, entonces déjeme decirle que no existe purgatorio. No lo podemos sacar de ahí. Ya no podemos orar por usted. Ya no puede escuchar. No puede hacer absolutamente nada. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. No podemos descansar en la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre únicamente nos lleva a trabajar duro por las cosas que se corrompen, como dice la palabra de Dios. Jesús nos dice: el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y luego después menciona las cosas, el material, cómo destruye las cosas de este mundo. Dios nos ama tanto que únicamente las cosas que nos da, ya sean sus becas, sus logros, lo que sea, las cosas materiales, nos las da para poder glorificarle. Son instrumentos únicamente. Y le damos gracias a Dios por ello. Porque, a quien no le gusta vivir en una casa grande, con buen calentón, buen piso. A todos nos gusta que no se le descomponga su carcanchita todos los días. Le damos gracias a Dios por ello, pero únicamente son instrumentos que Dios nos permite disfrutar para glorificarle. Estos hombres que descansan en su sabiduría están así, sus problemas se aumentan porque no conocen las escrituras, carecen de comprensión bíblica y no tienen fundamento. Tratan de remediar y dirigir sus vidas en ellos mismos, y los resultados los vemos a nuestro alrededor a través de una sociedad perdida, confundida. Ya no pueden ni siquiera distinguir simple biología. Es hombre, es mujer. Hoy biología está fácil. Pero eso es lo que vemos en la sabiduría del hombre. Están perdidos. Están confundidos, no tienen ningún valor propio. Es más, Dios dice en su palabra, Oseas 4:6, no está en pantalla, pero dice: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. También me encanta lo que dice 2 Timoteo 3:15, dice: y que desde la niñez has sabido, y note, las sagradas escrituras, note, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos los incrédulos en su tiempo se rascarán la cabeza, Pablo dice. Cuando Jesús venga por su iglesia, estarán y continuarán en ese estado de confusión, porque no conocen, no han puesto su fe o su confianza en el Señor. Lo mismo ocurre con toda la sabiduría humana, ya sea la del erudito judío o filósofo griego, porque aquí la iglesia se está enfocando en estos hombres como alguien sabio. Y además la iglesia en Corintio promovía la sabiduría, la inteligencia. Me encanta otra vez lo que vi, una cita conforme a esto, y no encontré el autor, pero creo que es importante mencionarlo, y dice de esta manera: la brillantez del hombre no puede apreciar el plan de Dios. Por más inteligente que sea el hombre, no puede apreciar a Dios. Proverbios 14:12 nos dice esto: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esa es la verdad, hermano, lo vemos aún en nuestras vidas.
Hay ciertas cosas que nos parecen que están bien, pero el fin es camino de muerte. El desacuerdo al evangelio es una de las cosas que mantiene al incrédulo lejos de Cristo y de su palabra y de salvación que Él provee. Porque no entiende, se rasca la cabeza. ¿Cuántas veces has escuchado decir: nomás porque hiciste una confesión de Romanos 10:9, ya eres salvo, ya cuando te mueras te vas a ir al cielo? ¿Ya? Así de simple lo hizo el Señor. Pero no pueden entender cómo no tienes que esforzarte absolutamente nada. ¿Por qué no tienes que ir a la escuela tanto tiempo? Realmente a lo mejor experimentar todas las religiones para ver cuál es la verdad. No, en lo absoluto. Cuando nos dicen únicamente por haber confesado, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simple y sencillamente. Eso es lo que Dios nos pide como requisito. Lo vemos ciertamente en el criminal en la cruz. ¿Se acuerdan en Calvario? Estaban los dos criminales crucificados, uno a un lado de Jesús y el otro al otro lado. Se burlan de él. Y uno de ellos dice: nosotros ciertamente no merecemos lo que lo que estamos pagando, pero él nada ha hecho. Y voltea a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice Jesús: híjole, pues vas a tener que ir a la escuela, vas a tener que realmente entender todo esto de lo que es la relación entre Dios y el hombre, vas a tener que ser bautizado, vas a tener que tomar clases de teología, hermenéutica, en lo absoluto. ¿Qué dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mas sin embargo, aquel hombre en su sabiduría se encierra a sí mismo y se le hace como algo imposible. No puede ser así de fácil. Ustedes son débiles de cerebro. Y tantas otras cosas que nos dice. Sencillamente esto no coincide con su manera de pensar. Esto es cuando reconocen que su manera de pensar y su religión es inestable. Nunca lo reconocen. En lugar de ceder, porque hermanos, suele suceder esto. Yo creo que todos tenemos una historia. Cuando venimos al Señor, en mi caso, después mi esposa vino al Señor primero. 10 años después, o más o menos, yo me equivoco, le fallo como con unos 5 años, ¿verdad? Pero ella vino al Señor primero que yo. Y luego después, a los 10 años más o menos, vine yo. Mi familia no vino al Señor. Hasta después vino mi hermana. Tengo 3 hermanas. Ya, 3, estas son 3. Magdalena, Araceli y Rocío. Ellas no vinieron al Señor hasta después. El caso es que ni mi mamá tampoco. Cuando vinimos al Señor, mi mamá hasta me corrió de la casa y ha escuchado la historia. Pero mi mamá tenía una puerta atrás que no laqueaba, yo me metí otra vez para atrás. El caso es que me tocó predicarle a mi mamá el evangelio y mi mamá recibió al Señor. Pero en ese tiempo, mi mamá decía que estaba loco. Y no, como yo creo que a todos nos han dicho. No hace sentido para ellos, pero todo esto para decir esto, que tarde que temprano, no sé si nunca usted ha recibido una llamada de personas de nuestros seres queridos que no le sirven al Señor y luego comienzan así: tú que estás más cerca de Dios, ¿puedes orar por mí? Cuando el hombre descansa en su sabiduría, aún en su sabiduría existe algo. La palabra de Dios nos dice, creo que es en Deuteronomio o en Éxodo, no recuerdo la dirección, pero dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, todo mundo creado por Dios a su imagen tiene en su corazón el deseo de una vida eterna, pero lo tapan con el conocimiento humano. Y tarde que temprano, por eso es que cuando un erudito, un sabio, un doctor, qué sé yo, descansa en su sabiduría, tarde que temprano reconoce que su relación o religión, porque también existe gente religiosa, cuidado con esa gente religiosa. Nosotros no podemos ser religiosos. Tenemos que tener una relación íntima con Dios, porque religiosos hay muchos. La religión es nomás lo que nos lleva a la iglesia los domingos, lo que nos lleva a la iglesia los jueves. No queremos eso. Queremos tener una relación con Dios que no únicamente cambia lo de exterior, pero cambia lo interior. De otra manera, estamos perdiendo nuestro tiempo, usted y yo también.
Necesitamos esa relación íntima con Dios. Pero cuando el incrédulo o cuando el hombre que descansa en su propia sabiduría, aunque se da cuenta que está mal, en lugar de ceder, esconde la cabeza en la arena y confía en que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En vez de aceptar la palabra de Dios. Por eso le digo, creo que espero siempre entender que mi relación con Cristo no es para que mi vida esté libre de aflicción y problemas que el mundo nos trae, pero libre de pecado, porque aquí Pablo hablará de esto. Hablará de que mucha gente aún está pidiendo milagros. Es más, que su relación a Dios es conforme a cómo está su vida diaria. Hay gente que, vemos en la escritura como Jesús dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Hermano, hay mucha gente que por esa manera viene al Señor. No queremos eso. Queremos ser genuinos delante de Dios y seguirle, porque entendemos que nosotros merecíamos el castigo que Él pagó. Por eso queremos servirle, no por nada más, no por obligación, en lo absoluto. Yo siempre quiero entender que mi relación con Cristo no es para que mi vida esté libre de toda aflicción, porque usted lo ha escuchado. Usted es cristiano, usted no se puede enfermar. Usted es cristiano, en cuanto se convirtió, el banco se la dio así para su casa. Muchos se identifican como cristianos en donde viven, que manejan, porque hay una doctrina falsa de prosperidad. Y no podemos descansar en eso, porque si no, hermano, déjeme decirle, cuando las cosas se pongan mal, usted le va a dar la espalda a Dios. Va a decir: forget this. Desde que me convertí al Señor, creo que me va peor. No podemos confiar en que todo va a estar bien, porque para eso no vino Jesús. Ese fue el error del judío. Eso es lo que ellos pensaban. Nunca quiero, ni usted debe de esperar que su relación con Cristo sea para que su vida esté libre de aflicción, los problemas, aún las enfermedades. Y no quiero decir que el Señor no se complace en darnos más de lo que no nos merecemos. Nos ayuda a solucionar problemas, nos da sabiduría más allá de nuestra edad y más allá de lo que podemos entender nosotros. Y disfrutamos de la vida en Cristo. Pero también los cristianos se enferman, también los cristianos cometen errores, también los cristianos, se mueren. Todo nos pasa de igual manera. La diferencia es que al momento que venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nuestra dirección cambia. Ya no es, ¿cuál es mi dirección? I don't remember. Ahora mi dirección está en el cielo. Esa es la diferencia. Todo lo demás, le doy gracias a Dios por ello, porque entiendo, como la semana pasada estábamos orando, o nos juntamos los pastores para orar, y les digo yo a mi hermano, a Pastor Connor, y a Pastor Patrick, Pastor Michael, Pastor Dan, y para qué les digo, hermano, oren por mí, yo necesito paciencia. Dice: paciencia, no puedes orar por paciencia. ¿Por qué? Porque antes de la paciencia vienen las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Todo lo que pasa en nuestras vidas, y podemos hacer un comercial o una pausa y hablar de Romanos 8:28. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Las cosas que usted pasa y yo paso son para reforzar nuestra fe con el Señor. Por eso pasan, y tenemos que tomar lo bueno de eso. Es más, podemos ir a algo más profundo todavía. Si ese es el plan de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que es bueno y que es malo? Right? Si el Señor es quien tiene nuestra vida perfectamente programada y Él dice que terminará la obra que comenzó en nosotros, quiere decir que todas las circunstancias que pasamos día con día es por algo. Y es más fácil decirlo de aquí. Ya cuando nos pasan, híjole, un día íbamos mi esposa y mi niño tiene 18 años ya, a Joshua, íbamos a Joshua Tree, y que se nos ponche una llanta. ¿Y sabe qué fue la primera reacción? No sé si nunca ha caminado usted por no es el 110, allá atrás por Tehachapi, donde nomás van los que se pierden. Está caliente, está feo. El caso es que íbamos para ahí, nomás 2 carriles, no había nada para orillarnos. Se nos descompone la llanta y la primera reacción es renegar,
pues habíamos agarrado la traila y obviamente nosotros, I don't know, a lo mejor usted es mejor que yo, pero nosotros no somos muy preparados. Mi esposa es la que se prepara con comida, todo lo demás no le hace. Pues no traíamos gato, no traíamos nada. Y nos quedamos viendo el niño y yo, digo, empezamos a renegar. Pero recordamos Romanos 8:28, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, son llamados conforme a su propósito. Ahí estamos rascando la cabeza. ¿Y ahora cómo vamos a cambiar esa llanta? El caso es que a media calle, digo, ahorita le hablo a AAA, no tenía señal, porque estaba ya medio desierto. Y el caso es que, para hacer la historia más larga, más corta, el Señor nos dio sabiduría, cambiamos el melón ese, las llantas estaban todas lisas. Y nunca supimos por qué, pero I don't know, el Señor nos libró de algo. Siempre que pasa eso, hermanos, hay algo que está en el plan perfecto de Dios para su vida y por eso pasan las cosas. Pero tenemos que descansar en el Señor, porque si no, usted va a empezar a renegar, va a empezar a preocuparse. Y cuidado con la preocupación, porque mire lo que pasa, se le va a poner blanco el pelo. Eso pasa. Dios quiere que descansemos en Él. Si se recuerda la historia, cuando los niños quieren venir a Jesús y los discípulos los detienen, Jesús dice, dejad los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, y a menos de que ustedes sean como uno de ellos, no podrán entrar al reino de los cielos. No, ¿qué está diciendo Jesús? Que tenemos que ser como niños ahí, chiqueados y malcriados. No, el niño siempre confía en su padre. Hermanos, yo no sé si usted ha visto a sus niños pequeñitos en la casa. Cuando entra de trabajar, hay todos sentados preocupándose. ¿Cómo vamos a pagar el agua o la luz? No, hombre, están abre y abre la hielera y prendiendo luces y no se preocupan por nada. Ellos únicamente saben que papi y mami van a proveer para la casa y ellos nomás tienen que hacer hasta ahí nomás. Abren la hielera y está llena de comida todo el tiempo. Así es como Dios quiere que seamos con Él. Exactamente así. Descansa en el Señor. A veces pensamos de que entre más vaya a la iglesia, entre más, y no quiero decir que estas cosas no son importantes, pero pensamos que entre más vaya a la iglesia, entre más ore, que entre más haga estas cosas espirituales, Dios más me va a amar. Dios, porque Dios bendice al que obedece y Dios maldice al que desobedece. Eso está tan lejos de la verdad. Porque si no intente esto, simple y sencillamente. Mañana cuando se levante, órele a Dios y dígale que le dé lo que usted se merece. Se quedaron muy calladitos, ¿verdad? Hermano, lo que nos merecemos nosotros es lo peor. Mas sin embargo, Dios en su amor y misericordia nos da lo que no nos merecemos, pero quiere que descansemos en Él. A veces la mejor manera. Bueno, empezamos, si vamos a Hebreos 11:6, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Es como viene la fe. Pero ¿sabe cómo se ejercita mejor la fe? Es más, lo he dicho una y otra vez. Ahí donde está usted sentadito, es donde está ejercitando más su fe a que si va a la iglesia, ora y lo que sea. ¿Por qué? Porque está descansando en el Señor. Y le digo esto, ¿usted cómo sabe que la silla que está sentado lo puede detener? Las patitas también más, tenemos 25 años con esas sillas. Ya no se empiece a parar. Hermano, ejercitamos más nuestra fe cuando estamos nomás ahí tranquilos, confiando en Dios. Si Dios dijo, yo confío. Eso es exactamente donde tenemos que estar, no confiando en el problema que está pasando aquí, que es la sabiduría del hombre. Por eso le digo, repito, quiero siempre entender que mi relación con Cristo no es basada en lo que Dios me da, pero en lo que Dios ya me dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, la sabiduría del hombre y su terquedad lo lleva a perderse para siempre. Juan 3:18 dice esto: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 1:22 dice esto de los sabios: profesando ser sabios se hicieron necios. Y luego Jeremías dice
8:9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen entonces? Repito otra vez lo que originalmente le dije. La sabiduría terrenal nunca va más allá de lo que el hombre puede ver, tocar y medir. Santiago 3:15 nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, la que ya cubrimos. Y luego continúa diciendo que es animal y últimamente que es diabólica. Y estoy hablando de la sabiduría del hombre, el hombre que confía en su sabiduría, que únicamente lo detiene de tener una relación con Cristo. Termina siendo diabólica porque lo detiene de entender y de abrir su corazón y su entendimiento al Señor. La sabiduría humana nos sirve aquí en la tierra, pero no puede detener la sabiduría de Dios. No es nuestra sabiduría, sino una fe modesta que la que nos permite entrar en el camino angosto de salvación, como dice la palabra. Esto solo puede hacer el Espíritu Santo, y por medio de la revelación de la palabra y la convicción de nuestra mente y corazón. Jesús lo dice en Mateo 7:13 al 14, hablando de dos puertas. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y note cuánta gente va por eso. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir mi carne, es más fácil seguir mis deseos, más fácil seguir lo que yo quiero hacer. Dice, y muchos son los que entran por ella. Pero dice la otra, en contraste, la otra puerta angosta o estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y note cuántos andan por ella, pocos son los que la hallan. La confusión que hubo en todo el pueblo de Israel durante la vida y la muerte de Jesús, ellos no entendían lo que estaba sucediendo porque buscaban entender con su propio sentido común o sabiduría humana. Y lo podemos ver en la historia en Nicodemo, en Juan capítulo 3, cuando viene a Jesús de noche y le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo nacer de nuevo? Y hace la pregunta a Jesús, ¿acaso tengo que entrar para atrás al vientre de mi madre? Jesús le contesta, no, Nick, si no entiendes, Nick and Night, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo entenderás las espirituales? Hermanos, no podemos descansar en nuestra sabiduría humana. Usted y yo pensamos que lo tenemos todo figurado, no. Dios lo sabe. Santiago nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Él nos la dará. Usted no tiene la vida figurada, ni yo tampoco. Tenemos que descansar en la palabra de Dios, porque Dios nos ha dejado este manual. Si su vida está mal y la mía también, hermano, lea el manual. Y no, ¿qué es lo que está pasando en su vida? Aquí está toda la respuesta a ello. Descansemos en su palabra y no en nuestra propia sabiduría.